Feliz fin de semana del Domingo de Ramos. Si no nos conocemos, soy Hal Mayer, uno de los pastores que enseñan aquí en Grace. Quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, los que nos ven en línea y en nuestros 8 campus. Y esto es lo interesante. En los diferentes locales, muchas veces, debido a estar en nuestro propio local, no sabemos lo que ocurre en los otros. Y Dios está moviéndose mucho. De hecho, 2 de nuestros campus han crecido tanto que han tenido que añadir otro servicio. Hace un par de meses, nuestro campus en Suncoast agregó un servicio y justo la semana pasada, el servicio de Temple Terrace, el local en Temple Terrace, añadió un servicio solo para albergar a toda la gente que está viniendo. Aplaudamos lo que Dios hace y cómo se mueve. Estoy emocionado por seguir en la serie Conoce el Rey. Si te perdiste las últimas semanas, la primera semana discutimos qué pasa cuando conocemos a Jesús, cómo transforma nuestra vida y el testimonio que resulta de ello. Y la segunda semana hablamos de cuando nos encontramos con Jesús, cuando pasamos tiempo con Él, Él nos cambia desde adentro hacia afuera. Y luego la semana pasada el pastor Daryl, si te lo perdiste, tienes que verlo. Habló de la autoridad que viene de Jesús. Y esta es la razón que eso es tan importante. Es porque debido a su autoridad, lo que Él nos pide que hagamos importa. Si una persona cualquiera se te acerca y te dice qué hacer, tú dices, no sé de qué hablas, no sé quién eres, no sé cuál es tu propósito. Pero cuando Jesús, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos dice que hagamos algo con nuestra vida, importa. Y hoy estamos hablando de eso, estamos hablando de la tarea. ¿Cuál es la tarea que Jesús nos ha llamado a hacer? Y en realidad se reduce a esto, ir y contarlo. Ir y contarlo, compartir el relato, hablar de Jesús con otras personas. Creo que el problema es que frecuentemente ya no tenemos esa emoción al hablar de Jesús. Piensen en la última vez que te emocionaste mucho al contarle una historia a alguien, como si algo ocurrido en tu vida. Quizás viste algo, presenciaste algo y dices, no puedo esperar a contárselo a todo el mundo. Creo que a los hombres en particular nos encanta contar historias donde hicimos la cosa más estúpida de nuestras vidas, ¿cierto? O la más peligrosa. Suele ser la misma historia, la más tonta y peligrosa. Recuerdo de esa experiencia para mí. Yo era un estudiante de último año en un campamento juvenil. Solo diré esto, chicos. El ministerio juvenil ha cambiado mucho y esto es a lo que me refiero. Antes se salían con la suya. El peligro del ministerio juvenil era realmente alto. Ahora es seguro por las demandas. Pero antes, eso no pasaba. Les daré el ejemplo del por qué. Lo entenderán en un segundo. Estábamos en el campamento, eran como las 10 de la noche, todos están viendo una película. Y mi pastor juvenil se acerca a mí y al hijo del otro pastor, un chico llamado Jared, se acerca y me dice, oye, ¿quieres ir a atrapar un caimán? ¿Entienden? Sí. Y entonces debí haber dicho, no. Porque al ver a mi pastor juvenil, nada en él sugiere que atrapa caimanes. Nada indica que creció en los pantanos de Luisiana. No estaba en ese programa, ¿cómo se llamaba? ¿Gente del pantano? Él nunca dijo algo como, dispárale. Ese no era su estilo, pero preguntó, oigan, ¿quieren ir a atrapar un caimán? En mi mente pensé, a las chicas les encantará esto. Tengo 18 años, así que vamos. Salimos en su camioneta y buscamos, porque hay caimanes por todas partes. Y cuando apuntas tu luz a un estanque, los ojos de los caimanes se iluminan. Vemos un caimán que está cerca de la orilla. Él dice, muy bien muchachos, salgan y vayan. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que él se quedaba. Porque se dio cuenta de que su trabajo era sostener la linterna de alta potencia que, al parecer, debía permanecer conectada para funcionar. Él está dentro del coche con la puerta cerrada, apuntando la luz al caimán mientras nosotros entramos al agua. Jared y yo entramos al agua. Yo entro primero y el caimán se aleja un poco de mí. Jared entra y regresa hacia mí y nos movemos de un lado a otro, entrando más y más profundo hasta que yo estoy a esta profundidad en el agua. Este caimán se acerca y pienso, debo hacer algo. Esto me está asustando, no es divertido, está oscuro, no sé qué pasará. Toda mi energía nerviosa se acumuló. Extendí la mano, agarré al caimán por la boca y lo levanté. Comienza a alocarse. De hecho, se orina por todas partes. Lo agarro y lo llevo adentro. Es un caimán de aproximadamente 3,5 pies de largo. Así que lo traemos y le atamos la boca. Estoy lleno de adrenalina. Regresamos al lugar. Estoy despertando a la gente con el caimán encima de ellos. Fue un momento increíble, fue sumamente divertido y recuerdo pensar, no puedo esperar a llegar a casa para contárselo a todos, porque no teníamos celulares en ese tiempo, pensaba, no veo la hora de contárselo a todos al llegar a casa. Y regresamos a la iglesia y aún no había ido a casa, así que voy por todas partes contándoles a todos sobre el caimán y seré honesto con ustedes, chicos. El caimán creció de aproximadamente 3,5 pies, al final de la historia que conté medía 6,5 pies. Y luché con él durante 1 hora antes de atraparlo.
Recuerdo acercarme a mi padre, no podía esperar para contarle. Me acerqué y le conté la historia. Atrapé un caimán y él me mira fijamente y dice: hijo, esa es la cosa más tonta que has hecho en tu vida. No lo esperaba. Pensé que diría: hijo, eres un hombre. Eso es lo que pensé que pasaría. Dice: ¿qué haces? Yo: es solo un caimán de 3 pies y medio. Él dice: ¿y los demás? Tiene mamá y papá, ¿cierto? Dice: ¿cómo cazan los caimanes? De noche. ¿Dónde están? Bajo el agua. No estaba feliz conmigo. Les cuento con quién no estaba feliz: el pastor juvenil. Claro que agarras a los hijos del pastor. Es gracioso lo que nos emociona contar, ¿verdad? Nos encanta contar cosas. Algunos no paran de hablar de la nueva dieta que está siguiendo. Otros no paran de hablar de un sitio nuevo al que fue para comer o de una nueva rutina de ejercicios. Y se lo contamos a todos una y otra vez. Hablamos de cosas. Hay gente que se te acerca y te dice lo crucial que es meterte en un cubo de hielo cada día, ¿cierto? Y lo hacemos. No solo lo contamos, sino que intentamos convertir a la gente. ¿Cierto? Le decimos a la gente: tienes que empezar a comer así. Lo único que necesitas comer a diario son solo vegetales. Y si no te gusta, dices: lo único que necesitas comer a diario es solo carne, ¿verdad? Eso es carnívoro. Keto es comer grasa, ¿verdad? Debes ser parte. Es lo mejor que me he sentido. O únete a este nuevo entrenamiento. Tienes que ser parte de CrossFit, lo cual es una secta. Tienes que ser parte. Tienes que hacerlo. Es una locura a lo que intentamos convertir a otros. De hecho, siento que algunos somos muy duros. Intentamos convertir a la gente a nuestro partido político más de lo que lo hacemos al cristianismo. Quiero hacerles una pregunta que va a ser incómoda, pero creo que es una pregunta que los cristianos debemos hacernos a menudo, porque nos muestra lo cómodos que nos volvemos con la misión que Jesús nos ha encomendado. Y solo quiero quedarme en esta pregunta un momento. ¿Me he vuelto cómodo sabiendo que hay gente cerca yendo al infierno? ¿He estado cómodo? ¿Me he hecho cómodo sabiendo que la fuente de gozo, la fuente de tranquilidad, la fuente de amor, el único que puede proporcionar aceptación eterna y una eternidad diferente? Me he acostumbrado al saber que yo conozco la respuesta y otras personas la están buscando. Sé que nos hemos vuelto cómodos porque la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que hablamos de Jesús fuera de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que empezamos a hablar de eso? ¿En algún momento nos confundimos y pensamos que ser cristiano es algo secreto? Nuestro secretismo destruirá la misión, o la misión destruirá el secretismo. No podemos seguir a Dios y ser secretos al respecto. Dios tiene una misión para nuestras vidas y quiere que lo hagamos, pero debemos llegar al punto de entender que vale la pena. Es la razón por la que Jesús, citamos este pasaje a menudo, es la gran comisión. Es por lo que Jesús, en sus últimas palabras, dijo a los discípulos: quiero asegurarme de que sepan lo que se supone que deben hacer. En Mateo 28, 18 dice esto. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lo que quiere decir aquí es: esto es lo que necesito que hagan. Necesito que salgan y le cuenten a otras personas sobre mí, y luego cuando vengan a mí, necesito que los ayuden a alcanzar su nivel. Eso es el discipulado. Necesito que acompañen a otras personas, y esta no es la única vez que lo dijo. En Hechos 1 es citado diciendo: serán mis testigos. En Juan 20 dice: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En Lucas 24 dice: el arrepentimiento y el perdón deben ser proclamados a todas las personas. Y en Marcos 16 dijo: vayan por todo el mundo. Dijo estas cosas una y otra vez. No porque no creyera que lo haríamos. Lo dice porque quiero que entiendan: esta es la respuesta a lo que les ha faltado. Este es el propósito que han estado anhelando en su vida. Esto es lo que significa seguirme. A veces miramos a la iglesia primitiva y pensamos que hicieron todo bien, pero hasta ellos se equivocaron en esto. La iglesia primitiva vemos que explota en Jerusalén y se volvieron cómodos con eso. Se sintieron cómodos con el crecimiento de la iglesia en Jerusalén y olvidaron la parte de ir. Y no fue hasta que ocurrió una persecución en la iglesia que realmente salieron a otros lugares. Fueron a otras ciudades y otros países y compartieron el evangelio. Iglesia, no quiero que enfrentemos persecución para empezar a hablar de Jesús. Y cuando digo ir,
No creo que debamos ir a otro país a menos que Dios te llame a ir. No creo que debemos ir a otra ciudad a menos que Dios te llame a ir, porque para esa iglesia primitiva, para que la iglesia en Jerusalén alcanzara la misma densidad de población que tenemos en Tampa Bay, tendrían que haber viajado 160 millas. Hay millones de personas a nuestro alrededor que no saben quién es Jesús. De hecho, Tampa Bay es una de las ciudades metropolitanas más grandes que tiene una de las poblaciones sin iglesia más altas. Hay millones de personas que no conocen a Jesús, así que no necesitamos ir a otro país. Podemos empezar en casa, podemos empezar en nuestro barrio, podemos empezar en nuestro trabajo y podemos empezar en nuestra escuela. Jesús no solo nos envía, nos da lo que necesitamos hacer, lo que nos llamó a hacer. De hecho, al comienzo de la Gran Comisión se ve una parte de lo que Él nos da. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No vamos con nuestra propia autoridad, vamos con la autoridad de Cristo. No vamos porque pensamos que es lo más importante, vamos porque Jesús nos dio esa autoridad. Es la razón que empezó eso con esa frase, porque si alguien te va a indicar qué hacer, ¿por qué no escuchar a aquel que lo sabe todo, que es omnipotente, que sabe cómo todo sucederá, que te creó para decirte lo que debes hacer? La semana pasada el pastor Daryl habló de la autoridad, como Jesús tiene autoridad sobre la creación, la enfermedad, el pecado, la muerte y los demonios. Él tiene esa autoridad. Esa autoridad solo se nos concede, y necesito que entendamos esto. La autoridad solo se nos concede cuando tenemos una relación con Él. No podemos usar la autoridad de otro. No podemos usar la relación de otro con Dios. Vemos esto en el Nuevo Testamento, alguien intentándolo. Hubo un grupo de judíos que intentó esto. Esto es lo que dice en Hechos 19. Dice, un grupo de judíos, o sea, no eran cristianos, aunque muchos de los primeros sí lo eran. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Dice que trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Este es el nombre de este grupo, es increíble, 7 de los hijos de Seba. Es un nombre genial, ¿no? Suena como una banda tributo de Metallica, 7 de los hijos de Seba. Son como, no quieres meterte con esos tipos. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Dice, entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. La autoridad no se pide prestada. Solo se encuentra en una relación, solo se encuentra cuando pasamos tiempo con Él, solo se encuentra cuando estamos con Él de forma regular. No solo para salir y echar fuera demonios, como dice esto, sino la autoridad para salir y difundir el evangelio. Él nos da su autoridad. Dice, yo soy quien los llamo a hacer esto, pero no solo nos da su autoridad, de esa autoridad viene el poder. Miren, nos movemos, actuamos en el poder del Espíritu. Nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Si no conoces quién es el Espíritu Santo, si eres nuevo, te preguntas, espera un momento, está Dios, está Jesús, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera parte de la Trinidad. Y quiero que noten que Él es una persona, no es un ello, no es un poder o una fuerza. Él tiene una voluntad, pero también es Dios. Así que cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tienes el mismo poder que Dios ha dado a otros. El poder del Espíritu Santo es tan importante que en Hechos 1 Jesús les dice a los discípulos, no intenten compartir el evangelio, no intenten difundir las buenas nuevas, no intenten hacer lo que los llamé a hacer hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Iglesia, esto debe hacernos entender, si los discípulos que estuvieron 3 años con Jesús lo necesitan, nosotros también. En Hechos 1:8 Jesús dice esto, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto significa que necesitamos el poder del Espíritu Santo para testificar. Lo necesitamos su poder para vencer el pecado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer la misión de Dios aquí. Iglesia, seré honesto con ustedes. Hay personas aquí hoy, hay personas en la iglesia que absolutamente irán al cielo, que absolutamente entregaron sus vidas a Cristo, pero están viviendo vidas sin poder. Están luchando por tener victoria sobre el pecado. No son audaces en su testimonio y ahora mismo están cansados porque lo único que esperan es que Jesús regrese. Es porque olvidaron el poder. No están viviendo con Él. Esto no es solo un poco de poder. De hecho, la palabra utilizada para el poder del Espíritu Santo es dunamis.
La palabra dunamis es la raíz de donde proviene la palabra dinamita. Es como un poder abrumador. Es algo que levantó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que tenemos hoy el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero además debemos entender que incluso en nuestra propia conversión a Jesús fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien nos habló y fue quien nos convenció. Fue el Espíritu Santo susurrándonos, recordándonos quién es Dios y cuánto nos ama, atrayéndonos a Él. Así que cuando salimos y le contamos a otras personas sobre Jesús, es el Espíritu Santo el que va detrás de nosotros y hace el trabajo. Así que no es posible hacer esto sin Él. De hecho, vemos esto muchas veces, el poder que se manifiesta y la valentía en el Nuevo Testamento. Hay dos hombres llamados Pedro y Juan. Pedro y Juan salieron, estaban predicando, enseñando y sanando. Otra vez los vemos sanar en el día de reposo, lo cual enfureció mucho a los líderes religiosos. Así que encarcelan a Pedro y a Juan. Al día siguiente los llevaron ante el concilio. Lo que muchos dicen es que en ese concilio habían muchos de los que estuvieron delante de Jesús cuando lo condenaron y dijeron que debería morir. Así que pueden imaginar a Pedro y a Juan diciendo, estos son los mismos que crucificaron a Jesús. ¿Cómo debemos reaccionar? Y lo que no ven es a Pedro y a Juan retrocediendo. No ven a Pedro y a Juan disculpándose. De hecho, lo que hacen es audaz. Miran a esos tipos y dicen, oigan, ustedes mataron al Mesías. Mataron al hombre equivocado. La piedra angular de todo lo que Dios construye era Él, y lo mataron. Y ese es el poder que tenemos hoy, y así es como podemos sanar a otros. Y dice que por la osadía de sus palabras, lo interesante es que parecían hombres comunes, lo que implica que al verlos, uno pensaba, estos tipos no tienen nada de especial. Cuando hablaron se dieron cuenta. Dice que habían estado con Jesús. Dice que al irse, enseguida fueron y dijeron, reunámonos. Volvieron a la iglesia. Se reunieron con un grupo de creyentes y oraron. Oraron por lo que sucede. Oraron por la capacidad de hacer lo que Dios los llamó a hacer. Y en Hechos 4:31 dice esto. Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hay un poder que ocurre cuando una iglesia ora junta. Cuando hay una junta. Algunos no entienden esto. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y dice que nos sella, lo que significa que el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Iremos al cielo pase lo que pase, pero estar sellados por el Espíritu Santo no significa que tengamos todo el poder del Espíritu Santo. Al leer Hechos, uno de los verbos usados es una llenura del Espíritu Santo. Y deberíamos orar, la Biblia dice, por una llenura constante del Espíritu, un poder habitual, porque lo que Dios no hizo a propósito, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, no nos dio todo el poder que necesitamos. Dijo, te daré el poder para lo que está justo enfrente, y luego necesito que te quedes y camines conmigo, y te daré el poder para hacer lo que te he llamado a hacer. Cuando vivimos esta vida, queremos el poder del Espíritu Santo antes de hacer nada. Toda conversación, quiero el poder del Espíritu Santo. Cada vez que entro en una reunión, necesito el poder del Espíritu Santo. Cada vez que estoy en casa y todo se vuelve loco y mis hijos se comportan de forma alocada y quiero asegurarme de reaccionar bien, necesito el poder del Espíritu Santo. Así que lo que dice la Biblia es que lo pedimos. Lo pedimos. Pedimos ser llenos. Pedimos ese poder y la Biblia dice que cuando lo pedimos, Él está dispuesto a concedérnoslo. Pero no podemos vivir en misión sin eso. Noten que la valentía viene de ahí. La valentía viene de ese poder. Jesús nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado la autoridad, avanzamos debido a lo que Él nos instruyó a hacer. Nos ha dado el poder para seguir adelante, pero no solo eso, nos ha dado una infraestructura para que podamos ser cuidados. Para que seamos fortalecidos y equipados. Miren, la iglesia nos fortalece y nos equipa. La Biblia dice que Jesús murió por la iglesia, que la iglesia es su esposa. Él la estableció intencionalmente porque sabía que aquello a lo que nos llama no es sencillo. Necesitaremos apoyo y necesitaremos aliento y de vez en cuando necesitaremos que nos reparen. Necesitamos otras personas a nuestro alrededor ayudándonos y guiándonos en esto. Por eso le digo a la gente que la iglesia no es una reunión, no es un servicio, no es un edificio. Es una familia espiritual a la que pertenecemos. De otras personas que están en nuestro equipo y quieren lo que Dios quiere para nosotros. Es una de las razones principales por las que tenemos diferentes locales. ¿Por qué tenemos 8 locales? Porque la gente viaja entre 45 minutos y 1 hora. Y es muy difícil invitar a alguien a la iglesia cuando hay que viajar entre 45 minutos y 1 hora. Es difícil estar en comunidad cuando siempre tienes que viajar entre 45 minutos y 1 hora. Así que los pusimos en diferentes barrios. Siempre estamos abriendo más locales. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos de que haya un puesto allí. Un lugar al que la gente pueda venir, aprender sobre Cristo y luego salir a compartir su fe. Queremos que los vecindarios cambien debido a la iglesia que tienen allí.
Miren, la iglesia es un lugar donde Dios dice, ahí es donde te voy a equipar. Ese es el rol de los pastores. De hecho, en Efesios 4, 11 al 12, esto es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Escuchen esto, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Si alguna vez se preguntan, ¿cuál es mi trabajo según la Biblia? Es equipar, es enseñar, es ayudar, es hablar, es instruir, es cuidar, es animar, todo para que nos unamos y recibamos eso para poder salir de nuevo. Ahora, lo que me dicen a menudo es, no me siento preparado, no siento que sepa lo suficiente. Miren el Nuevo Testamento, muchos de ellos ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de esto, muchos ni siquiera lo tenían escrito. De hecho, muchas veces la iglesia hacía cosas que no debía. Por eso Pablo tuvo que escribir tantas cartas, dejen de hacer eso. Pero como sabían quién era Jesús, la iglesia crecía y eso era lo que necesitaban saber. Miren, ya están capacitados para hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Ahora, ¿siguen aprendiendo? Absolutamente. Sería terrible pasar nuestras vidas sin aprender más sobre el Dios que nos creó. Pero ya estamos equipados para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Muy a menudo hay gente que dice, sería genial si vinieras a mi lugar de trabajo. Ay, si el pastor Daryl pudiera venir a mi barrio o si pudiéramos... No necesitamos estar allí. No conocemos a esta gente, tú sí. Dios te ha puesto allí a propósito, con un propósito. Nuestro trabajo es equipar. Dios te está dando un trabajo. Es algo así. Lo pensé así esta semana. Es como ir a la escuela. Y estás en la escuela por mucho tiempo. Y cuando terminas, sales y por fin consigues un trabajo. Consigues un trabajo y no vuelves con tu maestro y le dices, ya tengo trabajo. Lo haces. ¿Cierto? Mientras vives tu vida, no sales y ahora es temporada de impuestos. Lo siento. Pero en temporada de impuestos no vas con tu maestro de matemáticas a decirle, fallaste en esto, necesitas ayudarme. ¿Verdad? No volvemos al maestro a decirle eso. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, eso es lo que hago. Miren, a la vez a cada uno de nosotros como pastores nos pusieron en un barrio. Dios nos puso en un barrio. Dios nos puso en distintos sitios para alcanzar a otros. Pero Dios también te ha equipado y te ha puesto en el lugar correcto para que alcances a la gente a tu alrededor. Te está pidiendo que hagas eso, pero no solo eso. Porque es duro, porque es difícil. Volvemos a la iglesia para obtener lo necesario. Hebreos 10, 23 y 24 dice esto. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Chicos, seamos francos. A veces necesitamos ser motivados a hacer lo correcto. No siempre es lo que queremos hacer. A veces necesitamos ser motivados para hacerlo, reaccionar con amor, hacer lo correcto. A veces necesitamos juntarnos y ser animados porque a veces no veo a Dios obrando en mi vida o cerca de ella y necesito que me recuerden que está obrando en otra parte. Solo porque yo no lo veo no significa que Él no esté ahí. La vida cristiana crece en comunidad bíblica, pero se seca en el aislamiento. Por eso hablamos de grupos tan frecuentemente. Por eso hablamos de servir tan a menudo. Es porque queremos que encuentren a su gente. Y queremos que estén en la iglesia. Y queremos que estén lo más sanos posible. Pero necesitamos que vuelvan a salir. Quizás hayan escuchado esto. La iglesia no es un hotel de 5 estrellas. Es un hospital. Y me encanta esa idea. Porque muchos de nosotros fuimos llevados a la iglesia en camilla. Estábamos en la camilla y necesitábamos ayuda y necesitábamos libertad y necesitábamos perdón y necesitábamos tantas cosas de Dios. Y lo que pasó es que Dios empezó a hacer una obra en nuestra vida. Pero esto es lo difícil como cristianos. Muchas veces disfrutamos estar en la camilla. Nos gusta cuando todo se trata de nosotros. Y después de que Dios ha hecho una obra de sanación en nuestras vidas, después de que no nos ha hecho estar perfectos, porque eso no va a pasar en nuestra vida, pero una vez que estamos un poco mejor, lo que debemos hacer es bajarnos de la camilla y subirnos a la ambulancia para traer a otras personas. No caigan en la trampa. De hecho, les daré una manera de saber si se están quedando en la camila mucho tiempo. Todo lo que dicen sobre la iglesia es, hacen preguntas. ¿Por qué no hacen esto? ¿O por qué no hacen aquello? Y esto debería ser mejor. Y esto debería ir mejor. Porque estamos tan enfocados en lo que la iglesia hace por nosotros que olvidamos que nuestro trabajo es salir y edificar la iglesia. Y traer a otra gente de vuelta. Miren, Dios nos da todas estas cosas sin accidente. Es un equipamiento que nos da para hacer lo que nos ha llamado a hacer, para que vivamos la misión de Dios en el mundo, para que vivamos la misión de Dios. No la misión que yo quiero que Dios haga y que le pido que bendiga, sino su misión.
Porque es peligroso pensar que tu misión es la misión de Dios y no es realmente su misión. De hecho, el Domingo de Ramos es lo que celebramos. Este fin de semana, y puedes ver eso pasar, celebran a Jesús porque piensan, está a punto de liberarnos del dominio romano, está a punto de ser un conquistador, está a punto de establecer su reino ahora mismo. Va a ser genial, esto es asombroso. Es la primera vez que es genial ser judío. Piensan, este es quien él será, pero cuando descubren que no vino a hacer eso, lo matan. Hay un peligro. Hay un peligro cuando estamos tan enfocados en nuestra misión en vez de la misión de Dios. No mataremos a Jesús, pero mataremos la misión de Dios en nuestra vida. Mataremos aquello para lo que fuimos llamados, aquello que traería más propósito a nuestra vida. Él nos llama y su misión comienza ante todo viviendo de manera diferente. En 2 de Corintios 5:20, Pablo habla a la iglesia de Corinto. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dice, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Cuando piensas en un embajador no solo va e intenta cambiar a todos a su alrededor. Un embajador entra y hace saber a todos de qué se trata su puesto, de qué se trata su país. Dices, ¿pero qué significa ser un embajador? Yo vivo aquí. Sí, pero la Biblia dice que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, ya no somos ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del cielo. Somos representantes del cielo, así que nuestro trabajo es ser un embajador para el cielo, ser un embajador para Dios, dejarle saber a la gente cómo es Él y de qué podrían ser parte. Y por eso, cómo vivimos nuestra vida importa, cómo nos conducimos importa, no la perfección, sino el crecimiento, no la perfección, sino que hay algo que me dice que estás conectado a una fuente de energía. Porque nuestro objetivo de ser un embajador no es cambiarlos, sino llevarlos a un Dios, un Salvador, a Jesús, quien puede cambiarlos por dentro. Pero no basta con solo vivir diferente. Tenemos que hablar. En Romanos 10, Pablo lo dice muy claro. Dice esto. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Iglesia, son enviados. Somos enviados. Y nuestra labor es ir y compartirlo. Y sé que a menudo, cuando decimos a la gente que comparta su fe, piensan, si yo fuera esa persona, lo haría mejor. Si fuera esa persona o si tuviera esa habilidad. Oí a la gente decirlo siempre de niño, bueno, yo no soy Billy Graham. Yo tampoco, pero Dios no te llama a ser Billy Graham. Dios podría llamarte a ser más como Edward Kimball. Creo que frecuentemente, cuando compartimos nuestra fe, vemos solo lo que está justo enfrente y no lo que Dios puede hacer con ello. En 1854 había este adolescente llamado Dwight Moody. Vino de una granja en Boston, consiguió trabajo en la zapatería de su tío, pero con la condición de ir a la iglesia y a la escuela dominical. La escuela dominical es como grupos. Algunos de ustedes están aquí hoy por eso. Es genial. Un maestro de escuela dominical llamado Edward Kimball notó su confusión, vio sus asperezas, vio que estaba luchando, así que decidió visitarlo en el trabajo. Y dice que Edward se acerca a la tienda y se pone nervioso y pasa de largo la tienda. Y vuelve a acercarse a la tienda y pasa de largo otra vez porque está nervioso por ello. Se pregunta si le escuchará. Encima de eso no quiere avergonzarlo en el trabajo. Finalmente reúne suficiente fe, reúne suficiente valor para entrar y se sienta. Se sienta con Dwight y le habla sobre el amor de Jesús. En ese momento, Dwight Moody entregó su vida a Cristo. Dice que se mudó a Chicago y comenzó a ser predicador. Dwight Moody llegó a predicarle a más de 10 millones de personas, solo por lo que Edward Kimball hizo. Pero no termina ahí, verán, Moody siguió predicando y enseñando, y un hombre llamado J. Wilbur Chapman entregó su vida a Cristo en una enseñanza de Moody. Y él se hizo evangelista, y Chapman empezó a compartir su fe y llevó a otro evangelista a Cristo, un tal Billy Sunday. Billy Sunday era un tipo interesante. Fue un jugador profesional de béisbol y dejó el béisbol profesional para dedicarse al evangelismo. Era un hombre muy osado. Probablemente han escuchado esta frase antes. Él dijo esto. Él dice, ir a la iglesia no te hace cristiano más de lo que estar en un garaje te hace un auto. Y dijo estas cosas, y dice que salía a hablar. Y debido a su ministerio, llevó a un hombre llamado Mordecai Ham a Cristo en una de sus reuniones. Mordecai Ham se convirtió en predicador por eso. Mordecai Ham un día predicaba en Charlotte, Carolina del Norte, donde había un adolescente reacio llamado Billy Graham. Billy Graham fue a escucharlo predicar y entregó su vida a Cristo.
Esto es lo loco. Solo con esos nombres, y sabemos que se extiende más, pero solo con esos nombres. La decisión de Edward Kimball de compartir su fe con Dwight Moody resultó en que más de 1,000 millones de personas escuchen sobre Jesús. Solo con esos nombres. No servimos a un Dios que añade, servimos a un Dios que multiplica. Tenemos que entender que cuando alguien entrega su vida a Cristo, no sucede en el vacío. Cada vez que alguien entrega su vida a Cristo, lo que han hecho es crear otra puerta relacional para que otras personas oigan hablar de Dios. Miren, no digo que el próximo al que hable será Billy Graham, pero la próxima persona que invites a la iglesia y conozca a Jesús, ahora es una luz en una familia que necesita luz. Ahora son una luz en un lugar de trabajo sumido en la oscuridad. Pueden ser una luz en una escuela llena de estudiantes que no saben lo que buscan y no saben qué es Jesús. Es una luz en un barrio donde las familias pueden cambiar. Así que diré esto: vale el riesgo, vale el dolor, vale la persecución, vale todo eso solo porque una persona conozca a Cristo, pero nunca se detiene en uno. No se detiene en uno. Así no es como trabaja nuestro Dios. Así que, iglesia, necesito que sepan esto y lo entiendan. Dios los ha creado, los ha equipado y los ha llamado para esta misión. La pregunta es simple: ¿irán? ¿Irán? No fueron colocados en su escuela, ni en su vecindario, ni en su familia o trabajo por casualidad. Fueron puestos allí a propósito y para una persona, para un propósito. Iglesia, sepan que son. No quiero que se vayan hoy sin entender que están comisionados, que están listos y la eternidad de alguien está esperando al otro lado de su sí. Chicos, hemos estado orando por 21 días. 14 días ya, pero vamos por 21 días. Estamos ayunando y orando para que la gente conozca a Jesús. Sería una lástima orar y ayunar y no dar el paso adelante. Queremos que hagan eso. Y cuando hablamos de la persona, empieza con una. Esperamos que inviten a mucha gente, pero ¿cuál es la única persona que Dios les ha dado? ¿Cuál es la persona que ha puesto en su corazón? Notarán que al entrar tenían estas tarjetas y este sticker. Al abrir la tarjeta, verán que es una invitación para la celebración de Pascua que tendremos la próxima semana. Y hay una lista de los servicios y de todas las cosas que están sucediendo. Y esto es lo que quiero que hagan. Quiero que oren por alguien que ya conocen. Pero quiero que pongas el nombre de esa persona, esa que Dios ha puesto en tu corazón, ahí. Quiero que pongas tu nombre allí. Quizás debas agregar algo como un número de teléfono o algo más, y quiero que se lo des, los invites al servicio y les digas: oye, al servicio que quieras ir, yo voy a ese servicio. Y luego podemos ir a almorzar, podemos ir a cenar, lo que sea que eso implique, pero quiero que conozcas a Jesús. Y quiero que llenes esta tarjeta, y quiero que uses ese sticker, y quiero que lo selles, y quiero que ores al respecto. Quiero que ores por el tiempo, por la sabiduría, por las palabras. De hecho, es lo que vamos a hacer en este momento. Escúchenme, iglesia, no hemos terminado. Hemos reservado algo de tiempo. Tenemos tiempo. La banda va a venir adelante y va a tocar. Quiero que ores, que escribas el nombre. Si ya tienes el nombre, si ya lo llenaste al entrar, sé que algunos lo hicieron. Quiero que guardes esa tarjeta. Solo quiero que pases un tiempo en oración. Porque la vida transformada de una persona puede llevar a mucho más. Lo que Dios nos ha llamado a hacer es mucho más grande. Así que ahora mismo, cojamos esas tarjetas, escriban esos nombres, oremos por la oportunidad que sabemos que Dios nos va a dar.